sistema tributario venezolano está fundamentado en los principios constitucionales de legalidad progresiva, equidad, justicia, capacidad contributiva, no retroactividad y no confiscación. Este sistema distribuye la potestad tributaria en 3 niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal. El derecho tributario en Venezuela está reglamentado por la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es la que regula todos los impuestos sobre la renta o ingresos que producen los habitantes del país y las empresas, tanto privadas como públicas en Venezuela. En la teoría del sistema tributario tenemos varios autores, la cual vamos a mencionar a Rafael Barcano, Luis Benolf y Sánchez Ricardo. Ellos, en su teoría, en 1997, plasman que la economía venezolana se ha visto sometida desde mediados de la década de los 70 a un proceso de marca inestabilidad y volatilidad, causado fundamentalmente por los shocks provenientes del mercado petrolero. La determinante política fiscal ha jugado un rol determinante de la transmisión de esos shocks al resto de la economía. Por una parte, el gasto público ha mostrado un comportamiento prociclicio en una relación a los ingresos petroleros. De esos ingresos petroleros transmite una volatilidad de los últimos a través de la demanda agregada interna y, por tanto, en esas precisiones inflacionarias y en el crecimiento económico. También, por otra parte, tenemos el uso del tipo de cambio como mecanismo de esa corrección fiscal. Plasman estos autores. En algunas oportunidades y en otras como ancla nominal conjuntamente con el comportamiento procilicio del gasto, donde se creó una situación prolongada de stop and go o de expansiones y ajustes recurrentes y transitorios como una elevación de costos de crecimiento. Algunas de las características y algunos de los principios de un sistema tributario la cual se deberían de respetar son justicia y equidad en el control de tributos, donde va la equidad horizontal y vertical, estabilidad, algo que sea previsible y brinde seguridad jurídica, neutralidad, donde no afecten las decisiones de los agentes económicos, la suficiencia, la simplicidad, certeza, es decir, normas claras y precisas, economidad, por la recaudación de los costos de administración del sistema. Cada uno de estos principios y características tiene mayor preponderancia en las formas tributarias que encarnan en los países y muchos de los mismos no han ido variando con el paso de los años. La reforma tributaria, por definición, consiste con la modificación de estructura de uno o varios impuestos del sistema tributario, con el fin de mejorar su funcionamiento para la consecución de sus objetivos. Cada vez que se proponga una reforma fiscal deben existir ciertos elementos o pasos a seguir, los cuales son recomendables para el éxito y su aplicación. Políticas fiscales constituyen instrumentos de gestión pública que utilizan los gobiernos para conducir y orientar la actividad económica del país y lograr a través de estas el cumplimiento de objetivos que se propone el Estado, tales como generar crecimiento económico mediante el crecimiento positivo del Producto Interno Bruto, el PIB, el incremento del Producto Interno Bruto per cápita y una distribución equitativa de la renta nacional, entre otros. De este modo, las políticas fiscales implementadas por los gobiernos en conjunto con otras políticas macroeconómicas deben estar dirigidas a impactar favorablemente el bienestar social de la población en términos de mejoramiento progresivo de la calidad de vida de la sociedad. Como un antecedente, tenemos la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos periodos gubernamentales. Durante los periodos de bonanza petrolera que vivía el país y hasta la llegada del Viernes Negro, la costumbre por parte de los gobiernos era tener un enorme gasto público producto de un abultado número de subsidios y regalías. Hace apenas unos 15 o 20 años aproximadamente, los instrumentos fiscales utilizados en las políticas económicas eran poco mal implementados y muy difíciles de controlar, obteniéndose una gran pérdida de los altos niveles de evasión fiscal que se representaban. Otro antecedente muy importante era que después del Viernes Negro y por causa de las políticas económicas que no han sido diseñadas para adaptarse a la realidad de nuestro país, la política fiscal ha sido mal planteada y mal ejecutada.
Actualmente, la política fiscal del gobierno venezolano, según una propuesta económica, propone una reducción del gasto público y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente a través de reestructuraciones en todos los organismos fiscales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto del capital para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica. Por otra parte, en materia de gestión tributaria, se propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENAT para aumentar una recaudación y evitar esa evasión de impuestos. Según nuestro autor Fabio Zambrano, del 20 de mayo del 2015. En el país se aplican los siguientes impuestos que no son petroleros: impuesto del valor agregado, impuesto al banco, débito bancario, impuesto sobre la renta, impuesto de los activos empresariales, impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas, impuesto sobre sucesiones, donaciones y ramos conexos, timbres fiscales, impuesto sobre cigarrillos y manufacturas de tabaco y un estatuto orgánico de la Renta Nacional del Fósforo. Es lo que actualmente se está manejando en una política fiscal venezolana. El sistema tributario es una herramienta fundamental para el funcionamiento de un país, ya que a través de los impuestos se recaudan los ingresos necesarios para financiar los gastos públicos, como la construcción de infraestructuras, la educación, la salud y la seguridad. La política tributaria abarca las decisiones y acciones del gobierno en relación con los impuestos. Esto incluye aspectos como la determinación de las tasas impositivas, es decir, el porcentaje que se aplica sobre la base imponible para calcular el impuesto a pagar. Las tasas impositivas pueden variar según el tipo de impuesto y la categoría de contribuyente. Además de las tasas impositivas, la política tributaria también puede incluir incentivos fiscales, que son medidas adoptadas por el gobierno para fomentar ciertos comportamientos económicos. Estos incentivos pueden tomar la forma de deducciones fiscales en secciones o deducciones en la carga tributaria. Por ejemplo, se pueden otorgar deducciones fiscales a las empresas que invierten en investigación y desarrollo o a los individuos que realizan donaciones a organizaciones benéficas. La distribución de la carga tributaria es otro aspecto importante de la política tributaria. Esto se refiere a cómo se reparten los impuestos entre los diferentes sectores de la sociedad. Por lo general, se busca que la carga tributaria sea equitativa y justa, teniendo en cuenta la capacidad económica de cada contribuyente. Sin embargo, esto puede ser un desafío, ya que diferentes grupos sociales tienen diferentes niveles de ingresos y riqueza. Cabe destacar que las políticas tributarias están sujetas a cambios a lo largo del tiempo, ya sea debido a cambios en las necesidades del país o a presiones económicas o a cambios en la ideología política. Es importante estar actualizado sobre las leyes y regulaciones fiscales vigentes en cada país. La competencia tributaria es un concepto fundamental en el ámbito de la política fiscal. Se refiere a la capacidad de los gobiernos locales o regionales para establecer y administrar sus propios impuestos dentro de un país. Esto significa que diferentes jurisdicciones como estados, provincias o municipios tienen la facultad de determinar sus propias tasas impositivas en secciones fiscales y regulaciones tributarias. La competencia tributaria se basa en el principio de autonomía fiscal, que otorga a las autoridades locales cierta independencia para tomar decisiones en materia de impuestos. Esto les permite adaptar su política fiscal a las necesidades y características económicas de su territorio. Uno de los principales objetivos de la competencia tributaria es fomentar la eficiencia económica y atraer inversiones. Las jurisdicciones compiten entre sí para atraer empresas, inversores y talento ofreciendo tasas impositivas más bajas, beneficios fiscales o condiciones favorables para la actividad empresarial. Esto puede generar un ambiente competitivo que impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo. Sin embargo, la competencia tributaria también puede tener implicaciones negativas. En algunos casos puede conducir a una caída hacia el fondo, donde las jurisdicciones reducen excesivamente sus tasas impositivas en un intento
por atraer inversión, lo que resulta en una disminución de los ingresos fiscales y dificultades para financiar servicios públicos esenciales. Además, la competencia tributaria puede generar desigualdades entre diferentes jurisdicciones. Aquellas con mayores recursos o atractivos naturales pueden beneficiarse más de esta competencia, mientras que las jurisdicciones más pequeñas o menos desarrolladas pueden tener dificultades para competir en igualdad de condiciones. Otro desafío asociado a la competencia tributaria es la coordinación fiscal entre las jurisdicciones. Cuando cada uno establece sus propias políticas fiscales, puede haber conflictos y dificultades para evitar la elusión y evasión fiscal, así como para garantizar una distribución equitativa de la carga tributaria. En resumen, la competencia tributaria es un elemento clave en la política fiscal, ya que permite a las jurisdicciones establecer sus propias políticas impositivas y atraer inversiones. Si se utiliza de manera equilibrada y coordinada, puede ser una herramienta efectiva para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de desigualdades y coordinación fiscal. La función tributaria se refiere al papel que desempeñan los impuestos en un sistema fiscal. Los impuestos son una forma de recaudación de fondos para el gobierno y se utilizan para financiar gastos públicos en infraestructuras, servicios públicos y programas sociales. La función tributaria tiene varios objetivos principales. 1. Financiamiento del gobierno. Los impuestos son la principal fuente de ingresos para el gobierno. A través de la recaudación de impuestos, el gobierno puede financiar sus actividades y proporcionar servicios esenciales a la sociedad. 2. Redistribución de la riqueza. Los impuestos pueden utilizarse como herramienta para distribuir la riqueza y reducir las desigualdades económicas mediante la aplicación de tasas impositivas progresivas, donde quienes tienen mayores ingresos pagan un porcentaje mayor de impuestos. Se busca lograr una distribución más equitativa de la carga tributaria. 3. Estabilización económica. Los impuestos también pueden desempeñar un papel en la estabilización económica. Por ejemplo, durante periodos de inflación o recesión, el gobierno puede ajustar las tasas impositivas o implementar incentivos fiscales para estimular la actividad económica. 4. Control y regulación. Algunos impuestos se utilizan como herramientas de control y regulación para influir en el comportamiento económico. Por ejemplo, los impuestos sobre bienes y servicios específicos, como el tabaco o el alcohol, pueden tener un componente disuasorio para reducir su consumo o mitigar los impactos negativos para la salud pública. 5. Promoción de políticas públicas. Los impuestos también pueden utilizarse para promover las políticas públicas específicas. Por ejemplo, se pueden implementar impuestos verdes para incentivar la adopción de energías renovables o gravar actividades que generan impactos ambientales negativos. Es importante destacar que la función tributaria debe equilibrar la necesidad de recaudación de fondos con consideraciones de equidad y eficiencia económica. Además, los sistemas tributarios suelen ser complejos y están sujetos a cambio en función de las políticas gubernamentales y de necesidades sociales y económicas. La unidad tributaria es una medida estándar utilizada en algunos países para determinar el monto de ciertos impuestos, multas y otros pagos relacionados con obligaciones fiscales. El valor de la unidad tributaria puede variar de un país a otro, e incluso dentro del mismo país en diferentes periodos de tiempo. En algunos casos, el valor de la unidad tributaria se actualiza anualmente para reflejar la inflación y mantener su poder adquisitivo. En general, cuando se establece el valor de la unidad tributaria, se determina un monto en moneda local que representa una fracción del salario mínimo o una referencia económica relevante. A partir de ese valor base, se calculan los montos a pagar en impuestos o multas multiplicando la cantidad de unidades tributarias correspondientes. El uso de la unidad tributaria tiene ventajas, ya que proporciona una medida uniforme y actualizable para determinar los montos a pagar, facilitando así la administración y aplicación de los impuestos. Además, permite ajustar los montos a medida que cambian las condiciones económicas.
Es importante tener en cuenta que cada país puede tener reglas específicas sobre cómo se utiliza la unidad tributaria y qué impuestos o pagos se calculan en base a ella. Por lo tanto, es necesario consultar la legislación fiscal y la normativa específica del país en cuestión para obtener información detallada sobre el uso y el valor actualizado de la unidad tributaria. El ajuste por inflación es un mecanismo utilizado en algunos países para corregir los efectos de la inflación en la determinación de los ingresos y gastos de las empresas a efectos fiscales. En términos generales, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía. Cuando una empresa realiza sus transacciones y registra sus ingresos y gastos, estos valores pueden estar expresados en moneda nominal, es decir, sin tener en cuenta el impacto de la inflación. El ajuste por inflación busca corregir este efecto de la inflación en los estados financieros de las empresas para reflejar de manera más precisa la realidad económica. Para ello, se utiliza un índice o coeficiente de ajuste que refleja la variación del nivel general de precios. En el ámbito tributario, el ajuste por inflación puede tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en algunos países se permite que las empresas ajusten sus ingresos y gastos por inflación antes de calcular su base imponible, lo que puede reducir su carga tributaria. Además, el ajuste por inflación puede ser relevante para determinar el valor fiscal de activos y pasivos, así como para calcular las depreciaciones y amortizaciones fiscalmente deducibles. Específica. El ajuste por inflación es un mecanismo contable que permite corregir el efecto de la inflación en los estados financieros de las empresas. Su objetivo es reflejar de manera más precisa la realidad económica y evitar distorsiones causadas por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. En general, el ajuste por inflación se aplica a los activos y pasivos monetarios y no monetarios de una empresa. Los activos y pasivos monetarios son aquellos expresados en términos monetarios, como el efectivo, las cuentas por cobrar o las deudas. Estos se ajustan utilizando índice o coeficiente de corrección que refleja la variación del nivel general de precios. Por otro lado, los activos y pasivos no monetarios son aquellos que no tienen una expresión en términos monetarios, como los inventarios, las propiedades y las inversiones. Estos se ajustan utilizando métodos específicos, como el método de costo integral o el método de reposición. El ajuste por inflación tiene implicaciones fiscales, ya que puede afectar la base imponible de una empresa y por lo tanto su carga tributaria. Al corregir los valores contables por inflación, se puede generar diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad, lo que puede tener impacto en los impuestos a pagar. Es importante tener en cuenta que cada país tiene su propia normativa contable y fiscal relacionada con el ajuste por inflación. Por lo tanto, como mencionamos anteriormente, es necesario consultar la legislación correspondiente para obtener información detallada sobre cómo se aplica este mecanismo en un país específico. El impuesto interno, también conocido como impuesto indirecto, es un tipo de tributo que se aplica sobre la venta o consumo de ciertos bienes y servicios dentro de un país. A diferencia de los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, el impuesto interno se traslada al consumidor final a través del precio de los productos. El objetivo principal del impuesto interno es recaudar ingresos para el Estado y regular el consumo de determinados bienes y servicios. Se utiliza como una herramienta para desincentivar el consumo excesivo de productos considerados como lujos, entre comillas, o no esenciales, como bebidas alcohólicas, tabaco, combustible, vehículos de lujo y otros bienes similares. La tasa del impuesto interno puede variar según el país y el tipo de producto. En algunos casos, se establece una tasa fija sobre el precio de venta, mientras que en otros casos se utiliza un porcentaje sobre el valor del bien o servicio. Esta tasa puede ser uniforme para todos los productos sujetos al impuesto interno o puede variar según la naturaleza del producto. Por ejemplo, puede haber una tasa más alta para bebidas alcohólicas y una tasa más baja para combustible. Es importante tener en cuenta que el impuesto interno puede generar impacto en los precios finales de los productos y afectar el poder adquisitivo de los consumidores. Al aumentar los costos de producción y distribución, las empresas pueden trasladar este incremento al precio de venta, lo que puede resultar en un encarecimiento para los consumidores. Además, las empresas encargadas de recaudar este impuesto
deben cumplir con ciertas obligaciones fiscales, como la declaración y pago periódico. Estas obligaciones pueden variar según la legislación tributaria de cada país y es responsabilidad de las empresas asegurarse de cumplir con los requisitos establecidos. En resumen, el impuesto interno es un tipo de impuesto indirecto que se aplica sobre la venta o consumo de ciertos bienes y servicios. Su objetivo es recaudar ingresos para el Estado y regular el consumo de productos considerados como lujos o no esenciales. La tasa del impuesto puede variar según el país y el tipo de producto, y su aplicación puede tener impacto en los precios finales y en el poder adquisitivo de los consumidores. Las aduanas. ¿Qué son las aduanas? Simplemente son oficinas públicas que están establecidas generalmente en las costas y fronteras, donde se controla el movimiento de mercancías sujetas a aranceles y se cobran los derechos que éstas adeudan. ¿Realmente qué son? Una aduana es una oficina pública dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, y su cometido es salvaguardar el paso de personas y o bienes de un territorio político determinado. Estos podrían ser puertos, aeropuertos, entre otros. Para ello pueden cobrar unas tasas. Estas tasas serían aduaneras para permitir el tránsito de estas mercancías o de estos individuos. ¿Cuál es el objetivo de la aduana? Es facilitar y prohibir la entrada o salida de mercancías dependiendo de su estatus legal, solicitar información previa de las mismas mercancías de importación o exportación al país. Clasificación de las aduanas. En Venezuela podemos contar con la estructura aduanera y esta se distingue de la siguiente manera, como aduanas principales, aduanas subalternas y las aduanas habilitadas. Adicionalmente también se considera que los principales tipos de aduanas serían la aduana terrestre, marítima y aérea. La Administración General de Aduanas se encuentra conformada por la siguiente administración: centrales y aduanas. A. Administración Central de Operaciones Aduanera. B. Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas. Y C. Administración Central de Investigación Aduanera. Como les comenté hace un momento, la estructura aduanera se encuentra dividida en la principal, subalterna y habilitadas. La principal. La aduana principal es la que tiene la jurisdicción en una circunscripción determinada y centraliza las funciones fiscales y administrativas de las aduanas subalternas adscritas a la misma. La subalterna o secundaria son esas aduanas que dependen de una aduana principal y pueden realizar de forma limitada acciones de control y verificación dentro de la jurisdicción en la que opera la principal o en la que están adscritas con el objetivo de descongestionar y de poder cumplir con la fiscalización de las actividades de las mismas aduanas. Las aduanas habilitadas son las oficinas aduaneras autorizadas legalmente para realizar total o parcialmente algunas operaciones aduaneras de importación y exportación. Esta sería también con tránsito, así como para prestar servicios de transportes o cabotaje y bultos postales. La política aduanera. La política aduanera tiene como uno de sus propósitos la organización de sistemas y procedimientos, estos para facilitar las operaciones a través de los servicios aduaneros, para poder controlar los flujos de comercio exterior, ponderar el impacto de los derechos aplicables a los productos importados y poder dar cumplimiento a las normas sanitarias. ¿Quién es el que ejecuta la política aduanera en Venezuela? La Intendencia Nacional de Aduanas, como unidad ejecutora de la política aduanera nacional, procura el cumplimiento de la legislación aduanera y del mejoramiento de los procedimientos aduaneros. ¿Ley de aduanas vigentes en Venezuela? Claro que sí. El 29 de enero del 2020 fue publicado el decreto constituyente de reforma del decreto de rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de Aduanas. Esta es la Gaceta Oficial número 6507 extraordinario. Decreto. El decreto que reformó la Ley Orgánica de las Aduanas del año 2014. Ahora son la LOA, Ley Orgánica de la Aduana. Muchas gracias por su atención.